¿Hay algunos? También hay dos. ¿Qué le estás haciendo a mi hija?, dijo furioso. Se quedó allí, viendo cómo su hija se aferraba a un desconocido. Todo el salón de baile los miraba. El multimillonario, la criada y la chica sorda que por fin había encontrado a alguien que hablara su idioma. La copa de champán se hizo añicos contra el suelo de mármol, pero Ava Harrington, de 15 años, no la oyó. Se quedó paralizada en medio de la gala benéfica de su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras hacía señas frenéticamente al aire. Palabras desesperadas que nadie en la sala de 500 invitados adinerados podía entender. Su padre, el magnate tecnológico multimillonario Maxwell Harrington, estaba a 3 metros de distancia, de espaldas, riendo con los inversores. La esposa del alcalde la esquivaba como si fuera un mueble. Un camarero recogió los cristales rotos, sin siquiera mirar a la adolescente que sollozaba, vestida con un vestido de diseñador de $10,000. Pero en un rincón, con una bandeja de champán en la mano y vestida con el mismo uniforme blanco y negro que otros 30 camareros invisibles, Rosalie Jackson lo vio todo. La mujer negra de 32 años dejó su bandeja y se abrió paso entre la multitud de multimillonarios y celebridades. Sin dudarlo, las manos de Rosalie comenzaron a moverse con fluidez y gracia. Le hablaba a Ava en lengua de signos americana, la lengua que el propio padre de Ava nunca se había molestado en aprender en los 5 años que llevaba su hija sorda. Los ojos de Ava se abrieron de par en par por la sorpresa. Le temblaban las manos mientras respondía con señas. «Puedes verme. De verdad puedes verme. Te veo». Rosalie se comunicó con señas, con movimientos deliberados y claros. «Te veo y me importas». La adolescente se desplomó en los brazos de Rosalie, sollozando con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Fue entonces cuando Maxwell Harrington finalmente se giró y vio a su hija aferrada a una criada, como si se estuviera ahogando. Y esta desconocida era su único salvavidas. Su rostro palideció. «¿Qué le estás haciendo a mí, hija? Pero para entender cómo llegamos a esto, tenemos que volver a donde todo comenzó». 3 horas antes, Rosalie Jackson estaba de pie en la entrada de servicio del Hotel Harrington, ajustándose el uniforme, que la hacía invisible para la gente que gastaba más en el almuerzo de lo que ella ganaba en un mes. No debería estar allí, con una maestría en interpretación de lengua de señas. Debería haber estado trabajando en un hospital o una escuela. Pero la organización sin fines de lucro para la que trabajaba había perdido financiación y las facturas no dejaban de llegar. «Solo porque tus sueños se desmoronaran. ¿Recuerdas?», espetó el gerente de catering. «Eres invisible. No hables a menos que te hablen. No mires a los ojos. Simplemente sirve y desaparece». Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Rosalie entró en el salón de baile y la riqueza la golpeó como una fuerza física. Lámparas de araña de cristal proyectaban arcoíris sobre paredes cubiertas con pan de oro. Las mujeres lucían joyas que valían más que casas. Los hombres discutían negocios millonarios entre sorbos de champán que costaban más por botella que el alquiler de Rosa. Y allí, junto a la fuente de chocolate, con un impresionante vestido esmeralda, estaba Ava Harrington. Rosalie reconoció la soledad de inmediato. Se notaba en la forma en que Ava se comportaba, completamente inmóvil, como si temiera que moverse la hiciera aún más invisible. Sus ojos seguían conversaciones que no podía seguir. Sus manos permanecían entrelazadas frente a ella, conteniendo palabras que no tenían a dónde ir. «Espera, necesito decirte algo crucial». Rosalie sabía quién era Ava. Todo el mundo en la ciudad lo sabía. Hace 5 años, cuando Ava tenía 10, iba en coche con su madre durante un terrible accidente. Victoria Harrington murió en el acto. Ava sobrevivió, pero perdió la audición debido a una lesión cerebral traumática. La noticia se extendió por todas partes.
La hija de un multimillonario pierde a su madre en un accidente que le causó sordera. Lo que las noticias no contaron fue lo que sucedió después. Como Maxwell Harrington, devastado por el dolor y la culpa, se había visto obligado a llevarlas en coche ese día. Se volcó en el trabajo y contrató a profesionales para atender a su hija sorda. Nunca aprendió lengua de signos, dependiendo en cambio de costosos intérpretes que acompañaban a Ava a la escuela, a terapia, a todas partes menos a casa, donde padre e hija coexistían en la misma casa, pero en mundos diferentes. Rosalie observó a Ava durante 20 minutos sirviendo champán a los invitados, quienes los ignoraban por completo. La adolescente intentó 3 veces llamar la atención de su padre, incluso tocándole suavemente el brazo. Pero Maxwell solo le dio una palmadita en la mano, distraídamente, y siguió hablando de negocios. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. A las 8:47 p.m. en punto, algo cambió. Una mujer, cubierta de diamantes, contaba una historia sobre la admisión de su hija a Yale. Miró a Ava y dijo en voz alta y lentamente, como si el volumen y la velocidad pudieran curar la sordera. ¿A qué universidad vas, querida? Ava no pudo articular las exageradas palabras. Parecía confundida, avergonzada. Hizo señas, no entiendo. Pero la mujer solo rió incómodamente y se dio la vuelta. Pobrecita, susurró alguien, no lo suficientemente bajo. ¡Qué lástima! Todo ese dinero y esa belleza desperdiciados. Fue entonces cuando las manos de Ava comenzaron a moverse. Frenéticamente. No se dirigía a nadie. Señalaba a todos, al universo mismo. Estoy aquí. Soy inteligente. Pinto. Sueño. Tengo cosas que decir. ¿Por qué nadie aprende mi idioma? ¿Por qué papá ni siquiera lo intenta? ¿Se imaginan lo aterrador que debió ser? Gritar en un idioma que nadie habla, rodeada de cientos de personas que se niegan a escuchar. Ava tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba, la bandeja de Rosalie, en realidad, y la levantó. Intentaba brindar, decir algo, cualquier cosa que la hiciera ver. Pero su padre estaba absorto en una conversación sobre una fusión. La multitud la rodeaba como si fuera una piedra en un arroyo. Fue entonces cuando la copa se le resbaló de las manos temblorosas. El estruendo fue enorme en el salón de mármol. La conversación se detuvo. Todos se volvieron a mirar y allí estaba Ava, de 15 años, de pie en un charco de champán y cristales rotos, haciendo señas desesperadamente. Por favor, que alguien, cualquiera, me vea, me oiga, sepa que existo. No tenían ni idea de que solo les quedaban 30 segundos antes de que Rosalie lo cambiara todo. La gente empezó a apartar la mirada, avergonzada por la escena. La asistente de Maxwell se acercó a Ava, probablemente para acompañarla a la salida, pero Rosalie ya había tomado su decisión. Dejó su bandeja y caminó entre la multitud con determinación. Cuando llegó a Ava, no habló con su voz. Sus manos comenzaron a moverse. Tu vestido es precioso. El esmeralda. Sin duda te sienta bien. Ava se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú haces señas. Yo hago señas. Te veo. Y creo que lo que intentabas decir es importante. Nadie oye las señas. Nadie sabe hacer señas. A los intérpretes que contrata papá no les importa. Ellos solo traducen palabras, no sentimientos. A mí me importa. Rosalie se comunicó por señas. ¿Qué querías decirles? El rostro de Ava se descompuso. ¿Qué? Hoy es el cumpleaños de mi madre. Que ella habría cumplido 41 años. Que pinté su retrato de memoria,
pero papá ni siquiera lo. Mira, que gané un concurso nacional de arte. Pero él no vino a la ceremonia. Que existo, que no estoy rota, que sigo siendo su hija. Aunque ya no pueda oír su voz. En realidad, permítanme detenerme aquí porque este detalle es importante. Rosalie no solo interpretó estas palabras, las sintió. Su propia madre se había quedado sorda a una edad avanzada. Y Rosalie la había visto desaparecer de las conversaciones, de las relaciones, del mundo. Por eso, aprendió la lengua de señas americana, se convirtió en intérprete, para tender puentes entre mundos, para hacer visible lo invisible. Muéstrame, se comunicó Rosalie por señas. Muéstrame el retrato de tu madre. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Ava sacó su teléfono y le mostró a Rosalie una fotografía de su pintura. Era impresionante. Una mujer con los mismos ojos verdes y delicados rasgos de Ava, pero pintada con un estilo que parecía capturar la luz misma. La madre, recordó, radiante de vida. Esto es extraordinario, le dijo Rosalie con señas. Eres una artista. Una verdadera artista. Papá cree que es un pasatiempo, algo para mantenerme ocupada mientras decide qué hacer con su hija discapacitada. No estás discapacitada, le dijo Rosalie con firmeza con señas. Ser diferente no significa estar discapacitada. Ser sorda no significa estar discapacitada. Eres completa, tal como eres. Fue entonces cuando la voz de Maxwell Harrington lo interrumpió todo. ¿Qué le estás haciendo a mi hija? Se quedó allí furioso, viendo cómo su hija se aferraba a un desconocido. Todo el salón de baile lo miraba fijamente. El multimillonario, la empleada doméstica y la chica sorda que por fin había encontrado a alguien que la entendía. En exactamente 17 minutos, se produciría una confrontación que sacudiría todo el imperio Harrington. No me está haciendo nada, dijo Ava con lenguaje de señas, desesperada. Es la primera persona en 5 años que me ve de verdad. Pero Maxwell no lo entendía. Miró a Rosalie con furia gélida. Estás despedida. Seguridad te acompañará a la salida. Rosalie se irguió. Sabía que estaba a punto de perder su trabajo y probablemente de ser vetada de todos los locales de lujo de la ciudad. Pero al ver el rostro desesperado de Ava, tomó una decisión. Habló en voz alta por primera vez en toda la noche, con voz clara y firme. Señor Harrington, ¿cuándo fue la última vez que habló con su hija? La sala quedó en silencio. Se podía oír el vuelo de una mosca. Eso no es asunto suyo. Contrataste intérpretes. Pero nunca aprendiste lengua de señas. Tú mismo. Le compras vestidos caros. Pero nunca le preguntas qué quiere ponerse. La exhibes en estos eventos, pero nunca la presentas como es debido. No es un adorno, señor Harrington. Es una chica de 15 años que perdió a su madre y la audición el mismo día, y lleva 5 años gritando para que su padre la vea. El rostro de Maxwell palideció. ¿Cómo te atreves? Pero Ava estaba gesticulando frenéticamente, y Rosalie interpretó en voz alta. Cantó, papá, por favor, solo esta vez, escucha. No con los oídos, con el corazón. Mamá habría aprendido lengua de señas. Mamá habría visto mis pinturas. Mamá habría sabido que gané el primer lugar en el concurso nacional. Mamá habría recordado que hoy es su cumpleaños. Las últimas palabras impactaron a Maxwell como golpes físicos. Sus hombros se desplomaron. Él, multimillonario que dominaba las salas de juntas y controlaba los mercados globales de repente, parecía perdido. Empezó a hablar y luego se detuvo. Por primera vez en 5 años, miró de verdad a su hija, vio las lágrimas, vio el dolor, vio al desconocido que había mostrado más interés por Ava en 5 minutos que él en 5 años. Pero fue entonces cuando
Descubrieron algo que les heló la sangre. Ava se tambaleó de repente. Se puso pálida. Le hizo señas rápidamente a Rousi, quien la sujetó de inmediato cuando empezó a caer. Dice que no ha comido en 2 días, anunció Rosalie a la habitación. Ha estado muy ansiosa por esta noche. Por intentar conectar con todos ustedes. Maxwell se apresuró a hablar. ¿2 días? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué nadie lo dijo? ¿A quién se lo iba a decir? Preguntó Rosalie en voz baja. ¿Quién en tu casa habla su idioma? La verdad flotaba en el aire como una acusación. El personal no sabía lenguaje de señas. Maxwell no sabía lenguaje de señas. Ava vivía en una mansión llena de gente, pero completamente sola, incapaz de comunicar sus necesidades básicas a nadie que dijera preocuparse por ella. Lo que no sabían era que ese momento estaba siendo transmitido en vivo por 3 periodistas de la alta sociedad. El video tenía 12 millones de visitas por la mañana. Multimillonario expuesto no sabe lenguaje de señas para su propia hija sorda. El titular estaba en todas partes, pero en la cocina de la mansión Harrington, a las 3 de la mañana, Maxwell estaba sentado frente a Rosalie, con las manos temblando mientras intentaba formar su primer signo. Así, Rosalie le demostró, mostrándole cómo decir lo siento. El movimiento nace del corazón y se proyecta hacia afuera. Significa que te estás guardando el perdón de dentro y se lo estás dando a alguien. Los dedos de Maxwell eran torpes, inseguros. Este hombre que podía teclear 120 palabras por minuto, que dirigía empresas tecnológicas con sus manos, no podía hacer que le dijeran lo más sencillo. A su hija. Está arriba. Pintando, dijo en voz baja. Pinta. Toda la noche cuando no puede dormir. No lo sabía. Hasta esta noche. No sabía. Nada. Lo que pasó después todavía. Me da escalofríos. Ava apareció en la puerta. Tenía salpicaduras de pintura en su pijama. Se detuvo al ver a Rosalie todavía allí, aún con su uniforme de cocina. Movió las manos. ¿Regresaste? Tu padre me pidió que me quedara, dijo Rosalie con señas. Quiere aprender. Ava miró a su padre, que intentaba pedir perdón con la misma gracia que un bebé dando sus primeros pasos. Sus movimientos eran torpes, entrecortados, pero lo intentaba. Por primera vez en 5 años, lo intentaba. Las manos de Ava temblaban mientras le hacía señas a Rosalie. Díselo. Dile que mamá estaría feliz de que lo esté intentando. Pero Maxwell los sorprendió a ambos. Entendió lo suficiente para alegrar a mamá. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Victoria, dijo en voz alta, y luego intentó deletrear su nombre con los dedos. Se equivocó, pero Ava comprendió el esfuerzo. Espera, necesito decirte algo crucial. Internet había explotado de la noche a la mañana. La confrontación transmitida en vivo había dividido a los espectadores. Algunos llamaban a Rosalie una heroína. Otros decían que se había extralimitado, que solo era una sirvienta que no entendía las complejidades del dolor y la riqueza. Pero la comunidad sorda se había unido en torno a Ava, compartiendo sus propias historias de aislamiento, de familias que nunca aprendieron a comunicarse con ellos. A las 6 de la mañana, el publicista de Maxwell llamaba frenéticamente. Las acciones se están cayendo. La junta directiva quiere una declaración. Necesitamos controlar los daños. Cancélenlo todo, dijo Maxwell por teléfono. Todas las reuniones, todas las llamadas, todo. Señor, la fusión de Tokio. Ya dije todo. Mi hija no ha oído mi voz en 5 años. Es hora de que aprenda a hablarle. Colgó y miró a Rosalie. Nos enseñarás, no solo lengua de señas, a ser una familia de nuevo. Rosalie debería haber dicho que no. Tenía su propia vida, sus propias luchas. Pero al ver el rostro esperanzado de Ava, tomó una decisión que lo cambiaría todo. 3 condiciones, dijo. Primero,
No soy una sirvienta. Soy maestra e intérprete. Segundo, ustedes también aprenden. No solo me contratan para traducir. Tercero, hacemos esto por Ava, no por publicidad. De acuerdo. Lo que usted quiera. Dígame cuánto quiere. No quiero su dinero, señor Harrington. Quiero que venga. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. La primera lección fue esa misma tarde. Maxwell había transformado su oficina en casa en un espacio de aprendizaje, con diccionarios de lengua de señas, videos y una pizarra digital. Lo había abordado como una adquisición empresarial, con gráficos, objetivos y métricas. Esto no es una fusión, le dijo Rosalie. No puedes imponerte al lenguaje de señas. Se trata de conexión, no de conquista. Empezó con algo sencillo. Hola. Gracias. Te quiero. Eso último hizo que a Maxwell le temblaran las manos. No le he dicho que la quiero desde el accidente. Admitió. Pensé que si se lo decía en voz alta, aunque no pudiera oírme, nos recordaría a ambos todo lo que habíamos perdido. Ava observaba desde la puerta. Le hizo señas a Rosalie. Solía decírselo todas las noches, 3 veces. Una vez para él, una vez para mamá, una vez para el universo. Cuando Rosalie Tras esto, Maxwell se derrumbó por completo. El multimillonario, que no había llorado en el funeral de su esposa, sollozó como un niño. De hecho, permítanme hacer una pausa aquí porque este detalle es importante. Ava hizo algo entonces que sorprendió a todos. Se acercó a su padre y le puso la mano en el pecho, justo sobre el corazón. Podía sentirlo, acelerarse, sentir sus sollozos, aunque no podía oírlos. Y por primera vez, en 5 años, lo abrazó. Se quedaron así durante 10 minutos, sin palabras, sin carteles, solo un padre y una hija, sosteniéndose los pedazos rotos del otro. Lo que sucedió después todavía me emociona profundamente. Durante el mes siguiente, la casa de los Harrington se transformó. Aparecieron carteles en todo, puerta, cocina, amor vive. Aquí. Maxwell cometía errores constantemente. Una vez, por error, firmó elefante, en lugar de elegante al elogiar el vestido de Ava, haciéndola reír hasta llorar. Pero el verdadero avance se produjo cuando Rosalie descubrió el estudio de arte de Ava. Una habitación en la que Maxwell nunca había entrado. «Dios mío», exclamó Rosalie. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, no solo de su madre, sino del mundo tal como Ava lo experimentaba. Pintaba el sonido tal como lo recordaba. La risa de su madre eran espirales doradas. La voz de su padre, olas de un azul profundo. También pintaba el silencio, no como vacío, sino como una plenitud propia, con púrpuras, platas y grises suaves que poseían su propia belleza. ¿Puedo enseñárselo?, preguntó Rosalie. Ava dudó un instante y luego asintió. No tenían ni idea de que solo les quedaban 3 horas antes de que todo estallara. Cuando Maxwell entró en el estudio de su hija, contuvo la respiración. Allí, en la pared más grande, había una pintura de su familia antes y después. En la parte del antes, se veían 3 figuras unidas por cintas de color, vibrantes y llenas de vida. El reverso mostraba 2 figuras, con las cintas cortadas, flotando en burbujas de silencio. Pero en una esquina, apenas visible, había una pequeña puerta de luz. Quizás esperanza, o un sueño de conexión renovado. Ha estado pintando nuestra historia, dijo Maxwell con la voz quebrada. Todo este tiempo, ha estado intentando contarme nuestra historia. Se giró hacia Ava y firmó con gestos imperfectos, pero con total sinceridad. Tus pinturas son hermosas. Eres una artista.
Una verdadera artista. Estoy orgulloso. Los ojos de Ava se abrieron de par en par. Esas no eran solo sus primeras frases firmadas. Eran la primera vez que reconocía su arte como algo más que un pasatiempo. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. El teléfono de Ava se iluminó con notificaciones. Alguien había filtrado fotos de sus pinturas en Internet, incluyendo algunas profundamente personales sobre la muerte de su madre. Los titulares eran crueles. El arte perturbador de la hija sorda del multimillonario. ¿Y el hijo de Maxwell Harrington tiene una enfermedad mental? Ava los vio primero. Su rostro se contrajo. Hizo señas frenéticamente. No debían ver esto. Son privados. Son míos. ¿Quién hizo esto?, exigió Maxwell, volviendo a hablar en su ira. La respuesta llegó rápidamente. Richard Blackstone, el mayor rival comercial de Maxwell, había pagado a una empleada doméstica para que fotografiara el estudio. Estaba usando el dolor de AA como moneda de cambio en su batalla por un contrato tecnológico. ¿Te imaginas cómo se debió sentir? Tu dolor más profundo se convirtió en munición. Maxwell se convirtió en el frío empresario que todos temían. Lo destruiré. Arruinaré su empresa, su vida. No. Ava hizo señas con firmeza. No te conviertas en él. Mamá no querría eso. Entonces, ¿qué quieres? Maxwell respondió con señas, recordando usar las manos incluso en la ira. Ava pensó un momento y luego señaló: quiero compartir mi arte yo misma. A mi manera, con mi voz. En exactamente 17 minutos. Ava haría algo que asombraría al mundo. Con Rosalie interpretando y Maxwell a su lado, Ava ofreció su primera rueda de prensa. Pero no se parecía a ninguna otra rueda de prensa que nadie hubiera visto. No pronunció ni una palabra en voz alta. Lo hizo todo con señas, haciendo que el mundo se adaptara a su idioma por una vez. Mis pinturas son mi voz, dijo con señas. Con Rosalie interpretando. Muestran cómo experimento el mundo. La sordera no es silencio. Es una forma diferente de escuchar. Oigo con los ojos, con la piel, con el corazón. Pinto lo que se siente. Un reportero gritó una pregunta. ¿Está enojada con su padre por no haber aprendido lengua de señas antes? Ava miró a Maxwell y luego señó. La ira es una palabra demasiado pequeña. Yo era invisible, pero los invisibles aprenden a verlo todo. Vi su dolor, su culpa, su miedo a que sí aprendía mi idioma, tendría que aceptar que el accidente realmente ocurrió, que mamá realmente se había ido, que yo realmente era sorda. Hizo una pausa y luego continuó. Pero también lo vi intentarlo. Estas últimas semanas, vi a mi padre esforzarse, con las señas como un niño que aprende a caminar. Podría haber contratado a alguien para que aprendiera por él, para que fuera sus manos. Pero no lo hizo. Sus manos son torpes, pero son suyas. Eso importa. Lo que sucedió después todavía me hace llorar. Maxwell dio un paso al frente y señateó despacio, con cuidado, pero con claridad. Hija mía, enséñale. Ella me enseña a mí. Mira, no con los ojos, sino con el corazón. Yo era ciega, ahora aprendo a ver como ella. No fue perfecto. Confundió varias señas. Pero Ava entendió. Toda la sala entendió. Este multimillonario que podía comprar cualquier cosa se esforzaba por aprender algo que el dinero no podía comprar. Como hablar el idioma de su hija. Quiero anunciar algo, dijo Maxwell en voz alta, y luego lo acompañó con señas lo mejor que pudo. La Fundación Harrington está cambiando su enfoque. Estamos creando la primera escuela totalmente signada del Estado. Todos los estudiantes, sordos y oyentes, aprenderán ASL desde el jardín de infancia. Mi hija será la primera consejera estudiantil. Ava se llevó las manos a la boca.
Este era su sueño. Se lo había mencionado una vez de pasada a Rosalie. Un mundo donde todos pudieran signar, donde los niños sordos no fueran islas aisladas ni mares de oyentes. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Además, Maxwell continuó, me estoy retirando de las operaciones diarias. De mi empresa. Mi hija tiene 5 años. De conversaciones pendientes. Planeo dominar el idioma lo suficiente como para poder tenerlas todas. La sala se llenó de preguntas. Pero Ava no escuchaba. Observaba a su padre decir te quiero en lengua de señas. Correctamente. Esta vez, la seña venía. De su corazón. Ella se la devolvió. Y. Por primera vez en 5 años, padre e hija habían dicho lo que más importaba. Lo que no sabían era que la historia estaba lejos de terminar. 3 meses después, se inauguró la primera exposición de arte de Ava. No en una pequeña galería, sino en el Museo Metropolitano de Arte. El tema, visible, la visión de una niña sorda. La noche de la inauguración fue diferente a cualquier otra que el Met hubiera visto. Todo el personal había aprendido lengua de señas básica. Había intérpretes presentes, pero no ocultos. Formaban parte de la experiencia, mostrando la belleza de las lenguas de señas. La audioguía fue reemplazada por videos de Ava, explicando su trabajo en LSA. Pero el momento más emotivo llegó cuando Ava se paró, frente a su pintura más reciente. En ella se veían 2 figuras, ella y su padre, con las manos unidas en la seña de entender, no solo la palabra, sino el concepto de comprender la experiencia de otra persona y sostenerla junto a ella. Maxwell estaba entre la multitud, viendo brillar a su hija. Le hizo señas a Rosalie, quien estaba a su lado como amiga, no como empleada. Gracias por verla. Cuando yo no pude, Rosalie le respondió en señas. Siempre la viste. Solo necesitabas aprender su idioma. La exposición fue un gran éxito. Pero algo aún más importante sucedió esa noche. Una niña sorda, quizás de 7 años, se acercó a Ava. A través de su madre, que era intérprete. Le preguntó en señas, ¿seré invisible para siempre? Ava se arrodilló y le hizo señas directamente a la niña. Nunca fuiste invisible. El mundo necesita mejores ojos, y vamos a enseñarles a ver. La niña sonrió y respondió con señas. ¿Puedes enseñarle a mi papá? Lo intenta, pero sus señas son graciosas. Ava rió y miró a Maxwell. Las señas graciosas significan que lo está intentando, y el intento lo es todo. De hecho, déjame contarte lo que pasó. 1 año después, la Escuela Harrington de Lengua de Señas Integrada tenía 500 estudiantes, la mitad sordos, la otra mitad oyentes, todos usando señas. Maxwell había adquirido la fluidez suficiente para dar presentaciones a la junta escolar completamente en LSA. Ava había ganado una beca completa para la escuela de arte, pero la aplazó para ayudar a diseñar el plan de estudios de arteterapia en la escuela. Y Rosalie se convirtió en la directora de la escuela, usando su experiencia para tender un puente entre los 2 mundos. En el aniversario de la muerte de Victoria Harrington, Maxwell y Ava estaban junto a su tumba. Esta vez era diferente. Esta vez podrían hablar de ella. Mamá. Estaría orgullosa. Ava hizo señas. De ti. Maxwell respondió con señas. Nos mantuviste unidos cuando dejé que nos separáramos. Ambos. Nos alejamos, pero encontramos el camino de regreso. Permanecieron en un silencio cómodo, pero no era realmente silencio. Sus manos se movían ocasionalmente, pequeños gestos de consuelo, conexión, amor. Un lenguaje que había nacido de la tragedia, pero que floreció en algo hermoso. ¿Puedes imaginar la transformación? La historia volvió a ser noticia nacional, pero esta vez no se trataba de escándalo ni negligencia.
Se trataba de un padre que aprendió que el amor habla muchos idiomas y el más importante es intentarlo. De una hija que le enseñó al mundo que ser diferente no significa ser menos. De una mujer negra que se puso de pie en una sala llena de multimillonarios y dijo la verdad en dos idiomas. Pero el momento más hermoso llegó en la graduación de Ava de la escuela secundaria. Ava fue elegida como la mejor alumna de su promoción. Se paró en el podio y en lugar de hablar en voz alta, interpretó todo su discurso en lengua de señas. Todos los presentes, estudiantes, padres, maestros, se comunicaron en lengua de señas con las partes que conocían. Era un mar de manos en movimiento, una sinfonía silenciosa de conexión. Hace 5 años perdí la audición. Ella interpretó la voz de Rosal en lengua de señas para quienes aún están aprendiendo. Pensé que yo también había perdido la voz. Pero aprendí algo. La voz no se trata del sonido, sino de ser comprendido. Y la comprensión no se trata de palabras, sino de la voluntad de aprender el idioma de otra persona, ya sea la lengua de señas, el arte o simplemente prestando atención. Miró a su padre, que estaba en primera fila. Mi papá me enseñó que nunca es demasiado tarde para aprender un nuevo idioma. Con el lenguaje, especialmente, el lenguaje de alguien a quien amas. Maxwell se puso de pie y signó, orgulloso de ti. Ayer, hoy, mañana. Siempre. Pero entonces sucedió algo inesperado. Toda la clase graduada se puso de pie y signó al unísono. Algo que habían estado practicando en secreto durante meses. Ava nos enseñó a ver. Ahora nosotros enseñamos a otros. No había un solo ojo seco en el auditorio. La escena final tiene lugar 5 años después. El arte de Ava ahora cuelga en galerías de todo el mundo. Se ha convertido en una artista y defensora de renombre, mostrando al mundo cómo las personas sordas experimentan la vida. La compañía de Maxwell desarrolló una tecnología revolucionaria para la traducción en tiempo real del lenguaje de señas, haciendo que la comunicación sea accesible globalmente. Pero el verdadero éxito es más pequeño y más grande a la vez. Todos los domingos, Maxwell y Ava cenan. Se comunican mediante señas durante toda la comida, sus manos danzando en una conversación. Hablan de todo y de nada, de arte y negocios, de recuerdos de victoria y sueños para el futuro. Y Rosalie, a veces se une a ellos. La mujer que empezó como empleada doméstica, invisible tras su uniforme, ahora dirige una red de escuelas por todo el país. Ahora es visible, vista y escuchada en todos los idiomas que habla. Una tarde, mientras estaban sentados juntos, Ava les comunicó por señas algo que lo abarcaba todo. Todos conocíamos idiomas diferentes. Papá hablaba de negocios. Yo hablaba de arte. Mamá hablaba de amor. Rosalie hablaba de verdad. El milagro no es que hayamos aprendido los idiomas de los demás. Es que por fin entendimos que todos decían lo mismo. Tú importas. Te vemos. Te queremos. Maxwell le respondió con señas. Y a veces las conversaciones más importantes ocurren en silencio. No en silencio, corrigió Ava. Solo una música diferente. Se sentaron juntos. 3 personas que se habían encontrado de la forma más inesperada. Un multimillonario que aprendió humildad. Una niña sorda, que encontró su voz y una mujer negra, que les demostró a ambas que ver a alguien, verlo de verdad, es el mayor regalo que se puede dar. La Fundación Harrington ahora emplea a miles de personas sordas. Ha enseñado lengua de señas a millones a través de aplicaciones y programas gratuitos, y ha cambiado las leyes sobre accesibilidad en las escuelas. Pero, para Ava, el mayor logro es más sencillo. Su padre conoce su idioma. Ya no es invisible en su propia casa. Y todo comenzó con una mujer, lo suficientemente valiente como para cruzar un salón de baile, para
Decir la verdad al poder, para comunicarse en lengua de señas con una niña solitaria. Te veo. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Alguien dispuesto a ver, alguien dispuesto a aprender, alguien dispuesto a tender un puente sobre él. Silencio entre los corazones. Epílogo. Hoy, una placa cuelga en la entrada de todas las escuelas de la Fundación Harrington. Dice, en memoria de Victoria Harrington. ¿Quién habría aprendido? En honor a Ava Harrington, quien nos enseñó a ver con gratitud a Rosalie Jackson, quien nos mostró cómo conectar mundos. Y en reconocimiento de que cada idioma hablado, de señas o sentido merece ser escuchado. Abajo, en inglés y en video con traducción a lengua de señas americana, ASL, se encuentra el lema de Ava, diferentes idiomas, un mismo corazón. Y esa verdad, simple, profunda y revolucionaria, continúa transformando vidas cada día, porque al final, el amor no necesita palabras, solo necesita manos dispuestas a aprender, corazones dispuestos a intentarlo y la valentía de reconocer que todos tienen voz. Solo necesitamos aprender a escuchar con algo más que los oídos. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete.